tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. Un año antes de que se lleve a cabo la jornada electoral por las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, y a 2 años de la elección para la presidencia de la República, Morena pisoteó la ley y organizó un evento en Toluca que violó distintas disposiciones electorales. Nuevamente las corcholatas del presidente, es decir, el secretario de Gobernación, el canciller y la jefa de gobierno en la Ciudad de México se fueron irresponsablemente de campaña. Sí, abandonaron sus responsabilidades y se fueron a Toluca a violar la ley. Por cierto, ni con el acarreo de personas lograron llenar la plaza como lo planeaban. Si tanto les surge a las corcholatas andar haciendo campaña, que renuncien. No pueden seguir usando el dinero de los mexicanos para hacer sus actos proselitistas, abandonando una y otra vez sus responsabilidades. A ninguno de los tres le importa ni el aumento de precios de los alimentos, ni el alza en el transporte y también esta alza terrible en la gasolina. No les importa tampoco la violencia y los asesinatos, pero lo que sí les importa es lamentablemente estar en campaña. Es necesario que atiendan los problemas que más afectan al pueblo de México, pero en lugar de eso se van a promover su imagen. El despliegue de dinero el día de ayer fue vergonzoso. Las lonas, vallas móviles y bardas probablemente son pagadas por la delincuencia organizada. Esto demuestra que su obsesión por el poder no tiene límites y no les importa llevar al país al precipicio con tal de conseguir poder y dinero. Tampoco hay que olvidar que la señora Sheinbaum se encuentra ya en el catálogo de sujetos sancionados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violar la ley electoral. Al igual, por cierto, que otros 16 gobernadores. Hubo un despliegue terrible de ilegalidades en el Estado de México. Violaron el artículo 41 y 134 de la Constitución, el 134 inciso D, 443 inciso E, 445 inciso A y 446 inciso B de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Que le quede claro a Sheinbaum, a Ebrard y a Dan Augusto, violar la ley tiene como consecuencia no poder contender a la presidencia. Y desde hoy lo advertimos, ser violadores sistemáticos de la ley los dejará fuera de la contienda, por muy corcholatas del presidente que sean. Los servidores públicos tienen la obligación de actuar con imparcialidad y neutralidad en asuntos electorales. Deben respetar los tiempos electorales, ya que están generando una terrible influencia negativa en los propios ejercicios electivos. Buscan obtener una ventaja indebida en relación con los demás partidos. Y los que no tienen límites y lamentablemente están obsesionados por quedar bien con López Obrador sin importarles la ley y violándola sistemáticamente, son los 11 gobernadores que, por cierto, ya fueron enlistados en el catálogo de sancionados y ahora nuevamente violan la ley. Los gobernadores de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala violan la ley y la vuelven a violar como si el Estado de Derecho no les importara. Por ello, lamentablemente en este país violan, asesinan y secuestran con tanta impunidad. Si los primeros que tienen que aplicar la ley son los gobernadores y son
los que la violan y dan un pésimo mensaje, un pésimo ejemplo a la ciudadanía. Tienen un caos en sus entidades federativas. Han mentido, traicionado, robado y decepcionado al pueblo de México. Como todo lo que toca Morena lo echa a perder y lo vicia. Así nace su campaña por la gubernatura del Estado de México y de Coahuila. No saben ser demócratas y como pues saben que en 2024 se lanzan desde ahorita cometiendo ilegalidades y violando terriblemente la ley. No cabe duda que son peor, mucho peor que lo que criticaban. Y terriblemente es este gobierno el que en medio de una pandemia, una crisis económica y una crisis de inseguridad está gobernando al pueblo de México. Nuestra compañera, la senadora Lili Téllez, es víctima de amenazas por parte de grupos delincuenciales. Intentan silenciar su voz, pero no lo van a lograr. En Acción Nacional no vamos a permitir que se normalicen los discursos que dividen, que agreden, que amedrentan a quienes piensan diferente. Los discursos de odio que se dictan desde el micrófono presidencial deben detenerse. El gobierno federal debe respetar a la oposición. La pluralidad fortalece a la democracia. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con las preguntas de Víctor Mayén. La primera, ayer Morena en Toluca mostró su músculo de cara a las elecciones de 2023 y la presidencial del 24. ¿Espanta a la oposición esta demostración de fuerza? ¿La oposición debería comenzar a preocuparse? Bueno, yo les diría que lo que espanta es la forma cínica en lo que violan la ley. Lo que espanta de este gobierno federal es la impunidad en la que viven. Lo que espanta es la forma tan irresponsable de violar la ley y pensar que no les va a pasar nada. La imagen del día de ayer demuestra que las y los morenistas no son capaces de reconocer que como autoridades deben de respetar la ley en nuestro país. Es un ejemplo terrible, terrible de violación a varios artículos que este país tiene para que justamente esas ilegalidades se puedan detener. Ver ahí a las mujeres y a los hombres en el poder en este momento en nuestro país, cínicamente violando la ley, es un terrible mensaje. Porque como ya lo he dicho, pareciera que el mensaje a los mexicanos desde el gobierno de Morena es violen la ley y eso no puede ser. Lamentablemente, este es el gobierno que hoy tenemos en turno. Gracias, senadora. Claudia Flores Barreto le pregunta sobre el mismo tema. ¿No se sienten apabullados de los pasos adelante que da Morena? Tienen candidatos para lanzarse por las gobernaturas del estado con el más grande padrón electoral del país, a pesar de que PAN y PRI prácticamente lo gobiernan hoy en lo estatal y lo municipal. Arrancaron a un año de esta elección con la advertencia de que no descansarán un día y ya tienen plan en marcha, pero además presentan en sociedad a sus candidatos presidenciales, cuando el bloque opositor parece que se tambalea y que lejos se ve cómo definirán a un candidato presidencial fuerte y competitivo. El acto de ayer de Morena y la negativa de MC de sumarse a la alianza opositora no dejan a una oposición desmembrada y débil para las contiendas por el poder más importantes que están a la vuelta de la esquina. Bueno, primero decirles que, hoy más que nunca, el bloque opositor está fuerte. Hoy más que nunca, el PAN, el PRI y el PRD hemos salido a demostrar que estamos unidos. Hoy, después de toda esa agresión, de toda esa violencia, digamos que se ejerce desde Palacio Nacional y desde el gobierno federal en contra
de la oposición, hoy, sin lugar a dudas, el PAN, el PRI y el PRD estamos unidos. Pero no solamente nosotros como partidos, estamos unidos con millones de mexicanos que están cansados de lo que está pasando en el gobierno. Por eso ganamos Aguascalientes y Durango, por eso dimos una gran batalla y seguiremos dando una gran batalla en Tamaulipas, porque claramente hay millones de mexicanos que están cansados de esta violencia, de esta falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos. Hoy los productos están carísimos, hoy la canasta básica no se puede surtir, hoy las y los mexicanos no tienen dinero en el bolsillo en el bolsillo, y además tienen la posibilidad de salir a la calle y ser asaltados, ser violados o ser asesinados. Claramente el presidente de la República y todas sus corcholatas y todos sus sistemáticos violadores de la ley no están dándole resultados a la gente. Y yo diría, por supuesto, que el gobierno está preocupado. El ejemplo de ayer, la acción violatoria de muchos artículos de la ley de ayer en Toluca demuestran que están desesperados porque saben que va a ser una elección que van a perder. El Estado de México no está con Morena. Y yo les diría, claramente hay, pues, grandes candidatos. Yo voy a hablar, por ejemplo, ahora de uno que claramente es un militante del PAN. En el Estado de México nosotros hemos tenido un gran presidente municipal en Huixquilucan. Hemos demostrado que se pueden hacer buenos gobiernos, hemos demostrado que se pueden ganar muchos municipios en el Estado de México y hemos demostrado que sin duda tenemos buenos perfiles. Ahí está Enrique Vargas, que hoy es nuestro coordinador de la bancada del PAN. Él, sin lugar a dudas, podría ser una gran propuesta para el Estado de México. Pero la diferencia de nosotros con Morena es que nosotros respetamos la ley. La diferencia de nosotros, hemos visto esta imagen terrible de gobernadores violadores de la ley, de corcholatas violadoras de la ley, de un despliegue de dinero. Oigan, ¿quién paga todo eso? ¿Qué grupo delincuencial, qué cártel paga todo lo que vimos ayer? Las lonas, las vallas, los camioncitos estos con imágenes, ¿quién lo paga? Es terrible lo que está pasando en el Estado de México, pero ¿saben por qué hacen todo eso? ¿Saben por qué violan la ley de manera brutal? Por algo muy elemental, tienen miedo porque van a perder el Estado de México. Si no, me parece un absurdo ponerse en el supuesto de ni siquiera ser candidatos por violar de manera sistemática la ley. Nosotros tenemos grandes perfiles, y cuando digo nosotros me refiero a la alianza PAN, PRI y PRD. Yo estoy convencida, pues, que habremos de dar una gran campaña en su momento, en el momento electoral necesario. Pareciera que López Obrador les dice a sus corcholatas y a su rebaño que violen la ley, que no les va a pasar nada, pero sí les va a pasar. En algún momento en este país la ley se respetará y los delincuentes se irán a la cárcel. Gracias, senadora. Tenemos 3 preguntas sobre la moratoria. Me voy una por una. Sí, señor. Perdón. Sí, señor. Entonces, la primera es de Víctor Mayén. Le pregunta, dice, ¿qué le responde al presidente que hoy recomendó a legisladores de oposición que si no van a legislar por la moratoria constitucional, que no cobren y pidan licencia? A ver, claramente la moratoria constitucional tiene nombre y apellido. Claramente la moratoria constitucional lo que le dice al presidente de la República es: no va a pasar ninguna propuesta que quiera destruir al INE, que quiera destruir al árbitro electoral. No va a pasar ninguna propuesta que quiera militarizar a
nuestro México. Así es que no se rasguen las vestiduras. Claramente saben cuál es el mensaje del PAN, PRI y PRD. Esas aberraciones, esas irresponsabilidades que pretende enviar el presidente de la República, o en su caso que ya envió y que quiere procesar, por supuesto no van a pasar. Gracias, senadora. Gerardo Segura le pregunta sobre el mismo tema. López Obrador critica a legisladores que decidieron no aceptar reformas constitucionales y pide que renuncien, pero él es el causante de la parálisis por negarse siempre de manera dictatorial al diálogo y a que se le mueva una coma a sus iniciativas, y los de Morena, sin calidad moral, aceptan de manera tercermundista, estoy citando, sin principio alguno, todo lo que se les impone. ¿Qué opina usted? Pareciera que hoy el presidente de la República pues demostró, ¿no? Dio chispazos de qué es lo que piensa en el fondo. ¿Qué es lo que el presidente de la República en el fondo quiere? O quisiera que no hubiera legisladores, que no hubiera Congreso mexicano, que no hubiera contrapesos. Eso es lo que en el fondo el presidente de la República quiere, y por supuesto no va a pasar. No puede ser un reyesuelo en un palacio. En este país hay tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Que no se esté frotando las manos el presidente. Aquí estaremos en la oposición, defendiendo a los mexicanos, porque el gobierno de Morena no solamente es corrupto, eso ya lo vimos, sino además, lastimosamente, está pues enviando por un barranco a este país. ¿De acuerdo? De la mano, abrazando a los delincuentes. Gracias, senadora. Rolando Ramos en el mismo tema le pregunta, los especialistas en la materia afirman que haber pactado la moratoria constitucional significa, en los hechos, la disolución del Congreso de la Unión. ¿Qué responde usted a esto? Evidentemente, aquí estamos dando la batalla, estamos en la comisión permanente, estaremos discutiendo las leyes que sean necesarias, estaremos aprobando puntos de acuerdo, estaremos presentando y aprobando exhortos. Ahora, la verdad es que ustedes han visto que un punto de acuerdo, un exhorto para llamarle la atención al presidente, para llamarle la atención a los secretarios de Estado, uno solo se haya aprobado en estos más de 3 años? Nada, porque no los tocan, porque no obstante lo corruptos, lo ignorantes y lo irresponsables que son en el gobierno federal, los senadores de Morena simple y sencillamente no los tocan ni con el pétalo de una coma. Así es que no quieran ahí asustar con el petate del muerto. La realidad es que tienen miedo porque ya dijimos que no se va a aprobar nada de lo que mande el presidente que vaya en contra de los mexicanos. Y qué bueno que tenemos un bloque opositor firme, fuerte, más allá de la agresión que hacen todos los días desde Palacio Nacional y desde el gobierno. Aquí, en el bloque opositor, nadie se achica. Gracias, senadora. Pasando a otros temas, Mayolo López le pregunta, ¿qué opinión tiene del linchamiento del asesor de una diputada panista? Bueno, me parece que yo diría, es una muestra clara de que en México las cosas no van bien. Escuché hoy en la mañana el testimonio de sus papás en un medio de comunicación. Y es terrible pensar que no haya Estado de Derecho. Es terrible pensar que alguien se sienta con el poder de matar a otra persona. Es terrible pensar que no haya policías capacitados. Es terrible pensar en eso que hoy contaron sus papás y que no haya una autoridad. ¿Saben por qué lamentablemente estamos en un escenario como este? Pues porque el primer mandatario, el primero que tendría que obedecer la ley,
es el primero que la viola. Así, lastimosamente, estamos viviendo en este país. Gracias, senadora. Rubén Arizmendi le pregunta, ¿qué opina que Adán Augusto cambió el nombre a la biblioteca Segov de Gómez Morín por Lázaro Cárdenas? Todo en lo oscurito. Bueno, sin tener lo estoy escuchando y lo creo, pero me parece que si esto es real, si es así, este gobierno no podrá tapar el pasado. Y el pasado que además fue un pasado democrático, un pasado de instituciones, un pasado de gente buena, de gente trabajadora y de gente inteligente. Ese pasado regresará pronto, porque los irresponsables que hoy gobiernan este país se van a ir. Se van a ir en el 24 y habrán dañado mucho, pero se van a ir. Gracias, senadora. Nos quedan todavía 3 preguntas de Gerardo Segura. La primera, ¿no cree que sea hora de que López Obrador y Morena se pongan a trabajar para acabar con la delincuencia y la inflación y en temas que le urgen al país, como la falta de crecimiento económico, en lugar de seguir ocupados en sus campañas y promocionando su imagen que de nada le sirve al país? Me parece que este gobierno que aspiraba a ser un transformador, le ha quedado a deber a los mexicanos. Le ha quedado a deber a las mujeres, porque no las ha sabido cuidar. Le ha quedado a deber a los pobres, porque en lugar de sacar a los mexicanos de su pobreza, ha creado más pobres. Le ha quedado a deber a los jóvenes, que claramente han votado a favor de la oposición porque no están de acuerdo con este gobierno. Sin lugar a dudas, el presidente de la República se está equivocando, porque no deberían de vivir en una sistemática campaña, deberían de vivir todos los días para resolver los problemas de la gente, pero pareciera que eso no les importa. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, ¿qué opina de que tanto el PAN como el PRI deben estar más cerca de la gente y establecer mecanismos de información para instruir a la gente de la realidad que vive el país y la destrucción que está llevando a cabo Morena, así como incorporar con más fuerza a los jóvenes y a los indecisos en sus estrategias de convencimiento? Sin duda. Y ahí están nuestros buenos gobiernos. Nosotros estamos cerca de la gente. A mí me parece maravilloso ver en los ranqueos de los alcaldes que quien lidera los mejores alcaldes, quien lidera los mejores trabajos desde la administración pública local, son gobiernos panistas. Ahí están nuestros gobiernos a nivel estatal. Ahí está Yucatán, ahí está Querétaro. Nosotros estamos cerca de la gente y hacemos buenos gobiernos. La diferencia con Morena es que Morena solamente todos los días piensa en campañas, no piensa en hacer buenos gobiernos. Y también ahí están las cifras. Los peores gobiernos a nivel estatal son gobiernos de Morena. Los peores niveles en inseguridad son en gobiernos de Morena. Los peores niveles en términos municipales son gobiernos de Morena. En Morena solamente saben robar, no saben gobernar. Y la última pregunta que tenemos registrada, senadora, también de Gerardo Segura, es: queda claro que Morena y López Obrador utilizaron de manera ilegal todo el aparato del Estado en las pasadas elecciones, además del apoyo de la delincuencia organizada y de diversos medios. ¿Cómo contrarrestar legalmente esta situación, pero también estratégicamente para cerrarle la puerta a estas ilegalidades que afectaron y afectan a la oposición y al país? Bueno, nosotros hemos presentado tanto en instancias nacionales como incluso en instancias internacionales esta sistemática violación de la ley y este no apego al Estado de Derecho que tienen los
señores de Morena. Claramente esperamos que las instituciones en algún momento, en algún tiempo en este país funcionen, porque no pueden violar la ley todos los días y que no les pase nada, porque no solamente violan la ley, sino dañan al pueblo de México. Ese es el problema de fondo. No solamente en Morena se hacen asquerosamente millonarios, fíjense, sino haciéndose millonarios están empobreciendo al pueblo de México. No solamente tienen esta ambición vulgar por el poder, sino en esa ambición vulgar dejan de hacer buenos gobiernos y tienen sumido al país en una crisis económica, en una crisis de inseguridad. La falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos es terrible y pareciera que al presidente de la República eso no le importa. Ese es el problema de fondo, porque además de que son corruptos, además de que no saben trabajar, además de que tienen acuerdos con el crimen organizado, además de todo eso que es terriblemente mal, están dañando y están lastimando al pueblo de México. Eso es, sin lugar a dudas, como será recordado este gobierno que aspiraba a ser transformador y que claramente hoy demuestra uno de sus peores rostros. Gracias, senadora. Ya no tenemos más preguntas registradas. Si no hay ninguno de los compañeros conectados que quiera tomar la palabra, le agradeceríamos, senadora, agradecerle a las compañeras y compañeros de La Fuente por habernos acompañado y les mandaríamos los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias, buen día. Muchísimas gracias, querido Sergio, que tengan la mejor de las semanas. Sin lugar a dudas, vamos a seguir trabajando. En esta semana estaremos en la comisión permanente dando el debate y, por supuesto, en compañía de todas y de todos ustedes. Que tengan la mejor de las semanas. Gran día. Oiga, no se